Bueno, este nuevo video que vamos a realizar ahora, vamos a hacer algo un poco distinto a los videos anteriores. Vamos a calcular en la tabla cuál es la probabilidad que está asociado al Z, pero para el lado derecho. Y lo mismo lo vamos a reproducir en Excel. Además, vamos a incorporar un control de formulario que se llama cuadro combinado, que se está mostrando en pantalla, donde al hacer clic en menor o igual que, obviamente muestra la probabilidad asociada al lado izquierdo de Z, pero si lo colocamos mayor que, inmediatamente muestra la probabilidad hacia el lado derecho. Luego esto mismo lo vamos a hacer en el software Minitab. Entonces los invito a poder ver este video, cómo se construye esta tabla de probabilidad, este gráfico y este control de formulario. Para ello vamos a abrir un Excel. Vamos a trabajar, por ejemplo, en una de las celdas. Le vamos a colocar un Z para construir la tabla. Al lado le vamos a colocar la probabilidad. Vamos a destacarlo. Podemos incluso agrandar esto, colocarle letras más grandes. Por ejemplo, si tenemos un Z de 1.33, sabemos que Excel nos entrega una función que obviamente lo va a asociar la probabilidad hacia el lado izquierdo, que es distr.nor.stan.n, que en el fondo lo que entrega es la distribución normal estándar. El Z asociado es el que está en H3, en este ejemplo 1.33, punto y coma, y le vamos a poner verdadero. O sea, quiero que me entregue la función de distribución acumulada, 1. Cierre paréntesis, aceptar. Y es lo mismo que nos entrega las tablas estadísticas. Lo vamos a colocar con 3 decimales, 0,908. Pero obviamente también quiero que me entregue la probabilidad complementaria, vale decir, la que está hacia el lado derecho. De ahí lo vamos a hacer en otra parte para que no se muestre, para que se vea más presentable. Por ejemplo, puede ser en R. Podemos colocar acá esas dos probabilidades, como colocar una P, es la probabilidad que se muestra hacia el lado izquierdo, y su complemento, 1 menos P. La probabilidad ya la calculamos, es igual de distr.nor.stan, el Z asociado es el que está en H3, punto y coma, es acumulado, 1, cierre paréntesis y aceptar. Y el complemento es muy sencillo, porque en S3 vamos a colocar igual 1 menos la probabilidad que está arriba, y lo entrega el complemento. Lo coloqué en el lado derecho para que después no se muestre en pantalla, porque si yo desplazo esto, no se va a ver. Pero acá en P vamos a reemplazar ese 0,908 por la condicional que acabamos de colocar. Pero, ¿cómo nosotros podemos hacer eso para poder colocarlo como condicional? Para decir de que si es mayor al Z me muestre una probabilidad hacia la derecha, y si es menor, o me muestre una probabilidad asociada al lado izquierdo. Entonces, debajo de R podemos colocar un status en que vamos a colocar dos sentencias, menor o igual que, y debajo, mayor que. Para nosotros, el menor o igual que va a ser 1 y el mayor que va a ser 2. Entonces, aquí en status, podemos ponerlo acá, y ahí le podemos poner un número. Por ejemplo, ahora le vamos a poner un número 1. Después le podemos poner un número 2. Le vamos a entrar, vamos a colocar un color, y esto que está acá abajo en status lo va a servir a nosotros para después construir el formulario. Menor o igual que va a ser 1 y mayor que va a ser 2. Por ahora vamos a encontrar este estatus que está en la celda P2, pero basándolo en el estatus que está debajo. Entonces,
¿qué vamos a hacer acá? Y 3 lo vamos a asociar a la celda P2. Entonces vamos a colocar una condicional. Vamos a colocar igual si, abre paréntesis, si la celda P2 es igual a 1, evidentemente la distribución que se va a mostrar va a ser el lado izquierdo. Por lo tanto, vamos a colocar punto y coma, y ahí podemos colocar, muéstreme S2. De lo contrario, muestre S3. Cierre paréntesis y aceptar. Entonces acá cuando colocamos el status 1, que es menor o igual, me muestra 0,908, que es lo que está en el lado izquierdo de la distribución, la probabilidad del lado izquierdo. Si coloco un número 2, me va a mostrar el complemento, 0,092, que significa mayor o igual que. Si nosotros queremos ahora incorporar un control de formulario, tenemos que ir a programador, insertar, y ahí salen los controles de formulario. Y vamos a ocupar este que dice cuadro combinado, y lo vamos a colocar aquí. Claro, ¿qué podemos hacer ahí? Hacemos clic, botón derecho del mouse, sobre el icono, formato de control, donde dice rango de entrada, vamos a posicionarlo donde colocamos menor o igual que o mayor que, solamente los títulos, que son R6 y R7. Aceptamos, y donde dice vincular la celda, lo vamos a vincular donde colocamos la celda P2. Ya, ahí vamos a colocar. Vamos a aceptar y vamos a aceptar. Hacemos clic fuera. Ahora que hacemos clic, dice menor igual que y mayor que. En menor igual que, el estatus aparece el 1, pero donde está acá, en el I3, aparece 0,908. La probabilidad que está hacia el lado izquierdo. Y si coloco mayor que, me aparece 0,092, la probabilidad que está hacia el lado derecho. Me desplazo hacia el lado izquierdo. Yo quiero que este estatus no se vea en realidad, lo voy a colocar por acá abajo. Y ahí no se ve. Entonces ya hemos hecho la primera parte. La tabla la hemos podido construir. Ahora lo que quiero hacer es el gráfico. Primero tenemos que construir un gráfico que es la función de densidad de probabilidad. Entonces colocamos Z en A5 y en P5 colocamos la función de densidad de probabilidad F minúscula Z. Cierre paréntesis, aceptamos. Centramos las dos columnas. Vamos a destacar los títulos. Y en Z, debajo de Z, vamos a colocar menos 6. Vamos a construir una tabla que va desde un Z de menos 6 a 6, variando 0,01 unidades. Entonces, bajo de menos 6 colocamos menos 5,99, seleccionamos menos 6 y menos 5,99 y desplazamos hacia abajo hasta llegar al Z igual 6. Hasta ahí. Lo desplazamos hacia arriba y ahora vamos a calcular la función. Vamos a escribir la función distr.norm.stand.n, hacemos clic, el Z asociado es el A6. Colocamos punto y coma, y donde dice verdadero o falso, obviamente es falso, 0, porque quiero que me entregue solamente la línea, cierre paréntesis y aceptar. Y esa sería la función. Vamos a mejorar el formato, en general vamos a número y vamos a colocar 3 decimales y de ahí lo tiramos hacia abajo. Con eso ya tenemos listo la tabla para construir el gráfico. Entonces podemos posicionarlo en A5 y B5. Control Shift flecha hacia abajo, lo vamos hacia arriba, lo vamos a insertar. En gráfica colocamos dispersión con línea suavizada y ahí está el gráfico. Como este gráfico ya lo habíamos hecho, bueno, se puede arreglar si hacemos doble clic sobre el eje X, el mínimo lo ponemos en menos 6 y el máximo en 6. Y donde dice el eje vertical cruza, colocamos valor del eje, colocamos menos 6. Esa es la primera parte. Lo segundo que podemos hacer, colocar títulos del eje y le colocamos el título al gráfico. Le vamos a colocar distribución normal estándar. Distribución
normal estándar. En el eje X vamos a colocar Z y podemos mejorar este gráfico, sí. Por ejemplo, podemos hacer clic sobre el interior, botón derecho del mouse, colocar un contorno de color negro y al mismo tiempo el relleno podemos colocarlo de color celeste y afuera los posicionamos un poquito más del gráfico, le colocamos un contorno de color azul oscuro. Y ahí tenemos la distribución normal estándar, con la función en la línea. Ahora vamos a colocar el fondo blanco de esta distribución, pero para ello, como vamos a hacer esas líneas hacia arriba y hacia abajo, esas líneas hacia arriba y hacia abajo que vimos en los videos anteriores, tenemos que transformar los decimales a números enteros para poder usar la función par e impar. Entonces, en C6 vamos a colocar una función que diga igual ese número multiplicado por 100. Y ahí lo convertimos los decimales a enteros. Centramos la columna C, desplazamos hacia abajo, le colocamos un color gris porque esto no lo vamos a ocupar en el gráfico. Y lo que está en la columna A y B, control shift flecha hacia abajo, eso sí lo vamos a ocupar, le colocamos un color celeste. Ahora sí, vamos a colocar el fondo. El fondo blanco es el que a nosotros lo va a servir para todo esto que vamos a hacer a continuación. Entonces colocamos fondo. Arriba en fondo, solamente para que nos guiemos, podemos colocar entre paréntesis blanco, que es un color blanco. Centramos, le vamos a dar a estas líneas para que se vea que es como que lo hubiésemos coloreado de blanco. ¿Cómo se hace eso? Se coloca en A6 igual, se coloca una condicional, sí, abre paréntesis, ponemos es.par, lo asociamos al valor que está en la columna C, cerramos paréntesis, punto y coma, y ahí colocamos distr.norm.stan.n, el z asociado, obviamente, que es el A6 en este caso, es una variable, punto y coma, y colocamos 0 porque queremos colocar línea, cierre paréntesis, y punto y coma, de lo contrario, vamos a colocar 0 y cierre paréntesis y aceptar. Cambiamos el formato en general a número 3 decimales y tiramos hacia abajo y lo ponemos de color azul porque lo vamos a colocar acá en el gráfico. Entonces este vendría a ser la primera capa. ¿Cómo agregamos la capa al gráfico? Botón derecho del mouse, seleccionar datos, agregar, y le vamos a poner como título fondo. El nombre de la serie, fondo, valor X, los colocamos en A6, control shift flecha hacia abajo, lo desplazamos hacia arriba, aceptar en valores Y de la serie, hacemos clic, los colocamos en D6, control shift flecha hacia abajo, colocamos aceptar, aceptar y aceptar y lo desplazamos hacia arriba. Y ahí está el fondo. Nosotros no queremos que el color sea de este salmón. Entonces hacemos doble clic sobre el color salmón, tacho de pintura, lo colocamos en línea sólida, en línea, lo pregunta si deseamos seguir utilizando el formato, sí. Bueno, ahí cambiamos el color azul a blanco y estamos listos. Podemos cambiar las prioridades para que se vea el contorno, la función. El botón derecho del mouse sobre el gráfico, seleccionar datos y donde está FX, hacemos clic ahí y con la flechita bajar, la bajamos y ahí cambiamos las prioridades. Bien, ahí tenemos ya la primera capa. Vamos a la segunda capa. La segunda capa, la más importante, porque esto nos va a permitir a nosotros poder mostrar en el gráfico, por ejemplo, si estamos en 1.33 acá, que todo lo que está en el lado izquierdo de este gráfico se muestre de color. Y esto va a ser consistente con lo que dice la tabla. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ya lo habíamos hecho en los videos anteriores, por lo tanto va a ser fácil hacerlo y recordar solamente. Vamos a colocar en AE6 igual una condicional que diga si, abre paréntesis, el A6 sea menor igual al 1,33.
vamos a colocar F4 porque lo vamos a arrastrar hacia abajo, punto y coma, colocar distr punto normalstan punto n asociado al z a 6 punto y coma 0 y hasta ahí no. Cierre paréntesis y cierre paréntesis, aceptar. Cambiamos el formato a número, 3 decimales, centramos, tiramos hacia abajo y lo colocamos en gris porque no lo vamos a usar en el gráfico. Pero acá, en la columna F, vamos a colocar un F mayúscula que significa la función de distribución acumulada, lo que está debajo de la curva, el área debajo de la curva, con un Z, entre paréntesis, y ahí sí que vamos a colocar el, el truco que nosotros decíamos de que la línea fuera hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y como estaba muy junta, se iba a ver como que fuera un color, le colocamos igual, también es una condicional, le colocamos si, abre paréntesis, si es par, le colocamos es punto par, en este caso es 6, cierre paréntesis, punto y coma, colocar el valor que está en E6, punto y coma, de lo contrario colocar 0, cierre paréntesis y aceptar. Y también lo cambiamos al mismo formato anterior. Centramos, lo tiramos hacia abajo, esto está de color celeste porque lo vamos a usar en el gráfico. Bueno, ¿cómo se usa esto en el gráfico? Ustedes ya lo saben. Botón derecho del mouse, seleccionar datos, agregar. Le vamos a poner un F mayúscula, is, entre paréntesis Z. Los valores X de la serie, hacemos clic ahí, colocamos en A6, control shift flecha hacia abajo, lo desplazamos hacia arriba, hacemos clic nuevamente, valores Y de la serie, hacemos clic ahí, los posicionamos en F6, control shift flecha hacia abajo, aceptar, y aceptar, y aceptar, y lo vamos hacia arriba, y ahí ya tenemos ya una apariencia del gráfico. Vamos a mejorar un poco el gráfico, ajustarlo, doble clic sobre el eje y donde dice mínimo menos 0,05 le colocamos 0. Aceptamos y ahí está el gráfico bien. El verde lo podemos cambiar por un color semejante al de Minitab, un color rojo, doble clic sobre ese color, tallo de pintura, línea sólida y buscamos ese color tipo ladrillo, que es un color rojo. Cambiamos las prioridades, botón derecho del mouse sobre el gráfico, seleccionar datos, y el FZ minúscula lo bajamos bien abajo y aceptamos. Y eso ya lo habíamos hecho anteriormente, pero no es lo que nosotros queremos hacer ahora, queremos avanzar un poco más allá. Queremos también ver la posibilidad de que el gráfico nos presente el área bajo la curva, pero hacia el lado derecho de Z, la probabilidad hacia el lado derecho. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ahí nosotros tenemos que poner una sentencia, podemos poner una condicional 1 y una condicional 2. La condicional 1 nos puede decir de que si, abre paréntesis, el valor del estatus que está en S13 es igual 1, punto y coma, me escriba el 1.33. Que en el fondo que me entregue la probabilidad hacia el lado izquierdo, que es lo que hemos estado haciendo siempre. De lo contrario, 6. Y vamos a utilizar que esa probabilidad sea mayor. Yo quiero que esa capa de color rojo también se me desplace hacia la derecha. Entonces le vamos a colocar 6. Vale decir que el Z sea 6. Y cierre paréntesis. En el caso de la condicional 2, vamos a colocar lo mismo, pero vamos a crear una nueva capa. Por ejemplo, si yo quiero colocar mayor que, podríamos poner una capa sobre esta capa roja. Porque lo que vamos a hacer es, mire, vamos a colocar acá
2. Vamos a colocar, ahí está, menor o igual que, mayor que. Todavía no lo tenemos asociado, pero vamos a asociarlo. Por ejemplo, donde está el FZ, la segunda capa de color, en vez de tenerla asociado al 1.33 que está en el H3, la vamos a desplazar para que me la asocie a la condicional. Ahí, acepto. Y de ahí lo tiramos hacia abajo. Miren, cuando es mayor, la capa roja se me desplaza en toda el área bajo la curva. Si yo le coloco menor que o igual que, ahí está como siempre lo hemos hecho. Pero si le colocamos mayor que, se me desplaza completamente el área. Entonces eso me permite agregar una tercera capa, que por ejemplo si es 1.33 sería por acá, podamos escribir una tercera capa con esas prioridades que sea de color blanco. Y ahí se me va a mostrar o se me va a hacer la ilusión como que estamos presentando la probabilidad hacia el lado derecho. ¿Cómo se hace eso? Tendríamos que colocar la condicional 2. Por ejemplo, si la condicional 1 dice de que si el estatus es igual a 1, vale decir que es menor o igual que me entregue la probabilidad hacia el lado izquierdo, entonces simplemente lo asocio con Z, con el 1.33 que está en H3. De lo contrario, me coloque en esa capa 6. Vale decir que desde 6, desde el Z6, que es el que estoy dibujando acá, me entregue toda esa probabilidad. Se me colorea toda, así como está coloreado en este ejemplo. Pero en la condicional 2 tenemos que escribir, ¿y qué pasa si es 2? Para trabajar con la segunda capa. Ahí también colocamos una condicional. Colocamos si, abre paréntesis. Si ese estatus en S13 es igual 1, punto y coma, yo quiero que esa nueva capa no aparezca. Y si no quiero que aparezca, que sea de -6 hacia el lado izquierdo. Entonces coloco -6. Y punto y coma, de lo contrario, si realmente voy a colocar el mayor que, ahí recién lo asocie al 1.33, al H3, y cierro paréntesis. Acepto. Ya, esa es la idea. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso en la práctica. Nosotros entonces lo vamos a G6, vamos a colocar la sentencia y una condicional igual si, abre paréntesis, si el A6 es menor o igual a ahora a la condicional 2, al que está en S14, ¿ya? La condicional 2. Le colocamos F4, porque lo vamos a arrastrar hacia abajo y es una constante, punto y coma. Si este es menor a eso, entonces colocar distr, distr.nor.stan.n asociado al z a 6, punto y coma, 0, cierre paréntesis, y cierre paréntesis. Cambiamos el formato de general a número, 3 decimales, lo centramos. Esto lo voy a desplazar hacia el lado porque vamos a seguir con las columnas. Y eso lo tiro hacia abajo. Y le colocamos un color gris. Y ahora sí colocamos la tercera capa, que le vamos a poner un nombre. Le podemos poner cubierta. Y esa cubierta, entre paréntesis, también va a ser de color blanco. ¿Cómo colocamos esa cubierta? Centramos. Va a ser la siguiente condicional. Igual, si, abre paréntesis, si es punto par del número que está en la columna C, cierre paréntesis, punto y coma. Si es par, colocar G6, punto y coma, de lo contrario colocar 0, cierre paréntesis y aceptar. Ahí cambiamos el formato y tiramos hacia abajo y lo cambiamos a un color celeste.
Listo, ahí tenemos la tercera capa y esa la tenemos que agregar al gráfico. ¿Cómo se agrega? Botón derecho del mouse, seleccionar datos, agregar, dijimos que le íbamos a poner cubierta. En valores de X, hacemos clic ahí, lo vamos a A6, control shift flecha hacia abajo, lo desplazamos hacia arriba, hacemos clic ahí, lo vamos a valores Y de la serie, hacemos clic en H6, los posicionamos, control shift flecha hacia abajo, aceptamos, aceptamos y aceptamos y lo desplazamos hacia arriba. Y aparece de color celeste. Entonces hacemos doble clic sobre el color celeste, lo vamos al tacho de pintura, línea sólida y colocamos el color blanco. Aceptamos. Y ahí estaríamos, porque si colocamos menor que, lo aparece el área achurada bajo la curva hacia el lado izquierdo de 1,33. Si colocamos mayor que, lo aparece toda la distribución que está, la probabilidad hacia el lado derecho. Si colocamos menor o igual que, aparece la distribución o la probabilidad asociada al lado izquierdo. Lo podemos hacer con 0 de Z y lo entrega las probabilidades. A ver, vamos a colocar 1,33. Nos entrega una probabilidad de 0,092 hacia el lado derecho, mayor que, y en menor o igual que, nos entrega una probabilidad de 0,908 al lado izquierdo. Vamos a ver Minitab. Vamos a gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, y ahí tenemos la distribución normal, media 0 y desviación estándar 1, que significa una distribución normal estándar. Área sombreada, vamos aquí a trabajar con valor X, y veamos el valor X, que en este caso es Z, 1,33, que está asociado al lado derecho. Aceptamos, y nos dice que es 0,0918. Si lo comparamos en este caso con lo que hicimos, es completamente concordante. Ahora bien, último cuadro diálogo, área sombreada, en vez de colocar con la derecha, colocamos con la izquierda y aceptamos. Y acá colocamos en el lado del Excel, menor o igual que, lo aparece 0,908 y en el lado de Minitab 0,908, lo cuales son concordantes con lo que habíamos realizado.